de lo que vivimos allá en Nicaragua. Este día, hermanos, estuve quizás, como dicen, aterrizando a nuestra casa a las 4 de la mañana y salimos a las 5:30 de la mañana. Prácticamente hemos hecho las 24 horas de camino. Cuando íbamos, hermanos, hubiese el diablo haber querido que no pasáramos, pero siempre, gracias a Dios, pasamos debido a que vamos todo en regla. Y estando ya, hermanos, desde que salí de este lugar, hay tantas cosas que debería de contarle a usted, milagros, y sin tener, hermanos, mucho dinero. Y un día antes, hermanos, quizás no tener ni el 10% de lo que tendríamos que gastar. Pero Dios, hermanos, se glorificó de una manera que yo no puedo imaginarme, hermanos, ni creer muchas veces. Pero Dios proveyó, hermanos, donde no nos hizo falta absolutamente nada. Y gastamos más de $800, hermanos, quizás un poquito más, quizás $1,000 por lo menos. Y hermanos, quiero decirles, yo oraba mucho por Nueva Guinea. Y Dios, hermano, nos dio una victoria muy especial. Fíjese que íbamos a abrir brecha porque no teníamos ni gente ni nada, solo una hermanita al cual pues bendigo en el nombre del Señor porque ha sido un buen puente. Pero mire, hermanos, quiero decirles que Dios, cuando va a obrar, obra perfectamente. Y en el primer culto, hermanos, tuvimos como 17 personas de la nada, hermano, de la nada. Alguien puede decir, son poquito. Eso es poquito para alguien que está acostumbrado a tener una iglesia de 20 años, pero un primer día sin saber nada, ni lo que vamos, ni quienes nos conozcan, ni nada, ni hacer publicidad, ni nada. Pero Dios, hermano, yo dije, Señor, con 5 que traiga, con eso vamos a hacer culto. Pero Dios nos llevó, hermanos, como 15 y se reconciliaron como 8 personas, gracias al Señor, hermano. Y yo me alegro por eso. Y ¿sabe qué es lo más lindo, hermano? ¿Sabe qué es lo más lindo? Es un templo, hermano, como para 150 personas, con su cuarto respectivo ahí, hermano, con su baño, cocina, su agua, su luz y todo. Y dije yo, si tan solo me dieran la oportunidad de alquilar este lugar para levantar la iglesia, porque ir a un lugar donde no hay nada, no sabemos qué va a pasar. Y mire, hermano, gracias a Dios que por $300, hermanos, que me van a cobrar mensual, me van a dar el templo, hermanos, para que yo haga culto ahí. Y me van a dar un cuarto para que el que se quede ahí, hermanos, pueda dormir dignamente, tener su baño, tener todas sus cosas necesarias. Para mí esa es una gran victoria. Le voy a explicar por qué. Porque usted va a un lugar y no sabe lo que le espera, ni sabe qué va a encontrar, ni sabe qué va a hacer. Pero como Dios va delante de nosotros, guardando nuestros pasos y abriendo brecha, hermano, mire, y le dije, ¿me da permiso de poner el rótulo ahí, Iglesia Voz de Salvación Nueva Guinea? Sí, me dijo, hermano, para mí va a ser un privilegio el fundar una primera iglesia, hermanos, en Nicaragua de este ministerio y llevar las buenas nuevas de salvación, hermano, a ese país. Un municipio, hermanos, que necesita de Cristo. Usted no se imagina, hermanos, los espíritus que se muevan en Nueva Guinea. Ahí hay borrachera, discotecas, prostitución. Las iglesias están aisladas. Nadie hace culto casi. Nadie se preocupa, hermanos. Son poquitos los que están ahí, hermanos. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que incluso hasta me dijeron, si quiere los permisos de la cancha, pues le vamos a dar los permisos para que usted levante una campaña en este lugar. Dios, hermanos, está haciendo cosas grandes, maravillosas. A su nombre. Así que hay mucho trabajo. Y por eso, hermanos, no olvido cuando Dios me dijo ahí, Nicaragua. Nicaragua. Y al siguiente día, hermanos, un varón me dijo, tuve un sueño, pastor, y que Dios me decía que le dijera a usted y a su hermano que Nicaragua se les entrega a ustedes para levantar obra. Ahí, hermanos, va a haber un trabajo tan grande, pero tan grande, que usted no se imagina. Ahora, hermanos, solo le pido a Dios que me prepare a la persona idónea para mandarla a Nicaragua. Ya tiene un cuarto bonito con su cama, su baño, todo con cerámica bien bonito. Verá que aseadito, bien bonito todo. Así que, pues, solo Dios sabrá, ¿verdad?, a quién va a designar para viajar, hermanos, al extranjero. Y tiene que ser alguien que vaya decidido en su totalidad y que esté dispuesto a no estar llorando y decir, mi patria, El Salvador, ¿cómo lo extraño? No, sino que vaya decidido a fundar una iglesia en un país extranjero. La comida es buenísima, hermano, es barata ya.
y lo demás, el ambiente es un país muy seguro. De hecho, el primer país en Centroamérica más seguro que hay, hermano. Así que ese va a ser el inicio. Y luego por ahí, imagínense que había llegado un varón que venía de un día de camino, hermano. Y me dice la hermana, me dice, mire pastor, me dice, aquí Dios va a fructificar su ministerio. Y todavía por $88, hermanos, me van a dar un programa de televisión, imagínense, para que yo predique allá. Imagínense cómo Dios abre las puertas, hermano. Qué lindo Dios, ¿verdad? Y radio y televisión por $88, hermanos, para pasar un programa 1 hora todos los días. Así que Dios nos bendiga, hermanos, materialmente para comprar más herramientas. Queremos comprar más herramientas, hermanos, para poder tener mejor profesionalismo en las transmisiones. Y este evangelio, hermanos, va a ser expandido de una manera grandísima. Yo, hermanos, si le contara a usted el testimonio, quiero decirle que nosotros teníamos muy poquito dinero, pero muchos hermanos empezaron a bendecir con poco, hermanos, de lo que podían. Pero hay un testimonio grande que a su tiempo lo voy a dar, y eso me sorprendió tanto, porque ahí, hermano, es como se sabe que Dios va obrando. Y Nicaragua es un país, hermanos, que yo le aseguro que tiene 10 veces más trabajo que El Salvador. Usted pasa, hermanos, por 2, 3 municipios, 5, 6 horas de camino, no encuentra ni una iglesia en el camino, hermano, ninguna, porque las iglesias están, hermanos, muy aisladas y nadie quiere levantar obra en ese país. Pero Dios tiene misericordia de Nicaragua. Y ahí, hermanos, tengo fe que Dios va a levantar no 5, no 10, no, que va a levantar decenas de filiales del Ministerio Voz de Salvación. Por eso les quiero pedir un favor a todos ustedes: apoyen la iglesia central. Hermanos, congréguense, esfuércense, ayuden, no desamparen la iglesia, porque al final Dios siempre la va a ayudar. Pero ustedes son pilares de la iglesia. Nosotros somos escogidos para llevar esta palabra, hermanos, y muchos de ustedes viajarán conmigo a aquel lugar y conocerán, hermanos, cómo es el trabajo. Usted no se cierra en una mente tan pequeñita, nada, ya no salga de mexicano. No, hermano, usted tiene que aprender que Dios tiene cosas grandes para ustedes. Dios nos escogió, hermano, 8 años de victoria, y hasta aquí el Señor no nos ha desamparado. Gloria a Dios, a su nombre, hermanos. Así que bueno, ahí les dejo todo. Un gran trabajar, hay mucho que hacer. Oremos, porque en menos de 22 días yo tengo que buscar a alguien que empiece, hermano, a alimentar. Y ese, hermano, ese localito no va a alcanzar, me dijo una hermana, esto no le va a alcanzar, hermano. Primer culto que tenemos así como nosotros tuvimos, que hemos tenido. Porque hicimos un culto, hermano, me prestaron un tecladito, un par de bocinas. Yo toqué, hermanos, canté con mis hermanos, otros cantaron alabanzas, prediqué. Y la gente no había tenido un culto de estos, hermanos. La gente quedaba tan contenta. Entonces me dice la hermana, imagínese ahora, pastor, que ustedes estén por lo menos 4 o 5 días a la semana. La gente va a empezar, y le aseguro, me digo, que muchos pueblos pequeños que hay de hermanas guerreras, porque es lo más raro aquí, hermano, ningún pastor veo allá, o hermanas guerrillando, hermanos, liderando a los pueblos. Qué desgracia, ¿verdad? Como hemos llegado al tiempo que los varones no quieren y las hermanas son las que están sosteniendo las obras. Amén. Así que Dios, hermano, va a hacer cosas muy grandes, y mando esto a través de las transmisiones para que la gente sepa que aún hay trabajo y hay misioneros dispuestos, aunque lamentablemente se han ido acabando con el tiempo. Porque a todos les gusta ir, hermanos, a ciudades muy lindas, pero nadie quiere ir, hermanos, allá a revolcarse con los mismos demonios para levantar una obra. Así que, bien, hermanos, ahí en Nicaragua tuvimos un gran problema, no nos querían dejar pasar. Nos mandaron a hacer un escáner como que éramos, hermanos, narcotraficantes nosotros. Nos tuvieron 3 horas ahí, hermanos, no me querían dar los documentos. Ahí, hermanos, me mandaban por un lado, me mandaban por el otro, me mandaban por acá. Y yo decía, Señor, ayúdame, por favor, porque ya son las 7 de la noche y la frontera la van a cerrar de Honduras con El Salvador. Y si ya no vamos a pasar, hay que entregar este carro que está rentado, los hermanos tienen que trabajar. Mire, hermanos, el diablo se nos levantó de una manera tan fuerte que una policía, hermanos, fue la que el enemigo usó, porque todos los dejó pasar, pero nosotros rapidito nos mandó allá. Y yo le decía, mire, nosotros tenemos que llegar temprano. A mí no me importa, me decía, ese es problema suyo. Mira qué terrible, hermano, es tener que aguantar muchas veces por amor a la obra. Pero gracias a Dios que como el que nada debe, nada teme,
Y luego veníamos, hermanos, y el montón de retenes que parándome, que sacándome esto, que sacándome aquello, que sacándome aquí, que casi prácticamente me estaban queriendo extorsionar. Y así el enemigo se nos montó, hermanos, de una manera, pero Dios nos dio el pase y le tuvimos que meter con toda esa camioneta para llegar a la frontera de La Matillo. Y gracias a Dios todavía estaba abierto, hermanos, la frontera. Logramos pasar sin haber comido, porque no habíamos tenido tiempo de comer. Andábamos dinero, pero no damos tiempo de comer. Y llegamos, hermanos, y a todos casi moribundos, hermanos, que maneje usted, no maneje usted, yo ya no aguanto, maneje usted. Así, hermanos, por poquito íbamos llegando hasta que llegamos a las 4 de la mañana, hermanos, a nuestra casa. Ese es el trabajo de un verdadero misionero, de velarse, hermano, pero por amor a la obra. Y yo le diré una cosa: el día de los tribunales de Cristo, hermano, serán premiados todos aquellos que sacrificaron su propia familia y su propio descanso y su propia cama para ir a hacer la obra del Señor. Amén. Así que, hermano, sigamos adelante. ¿Y cuánto declaramos Nicaragua para Cristo, hermana? Qué bueno es el Señor. Vamos a la Biblia, hermanos. Ya les expliqué un poquito de lo mucho que vivimos. Lo demás poco a poco lo vamos a ir, hermanos, contando en el camino. Vamos, hermanos, a San Juan capítulo 8, versículo 31. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Puede sentarse. Continuando, hermanos, el relato que contribuye, hermanos, a un diálogo. Como lo dije, hermanos, el lunes anterior, esto viene, hermanos, desde el capítulo número 7, y se ha venido dando, hermanos, un diálogo en el que el Señor vino, hermanos, hablando acerca de los elementos, hermanos, que Él representaba como el agua, el río de agua viva, la luz del mundo, hermanos, y acerca de la libertad. Y Él les dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir conmigo todavía. Y este relato, hermanos, se mantuvo, y aunque ya estamos en el capítulo 8, pero como lo dije anteriormente, es un relato que continúa el capítulo 7, con la diferencia que el capítulo 8, hermanos, ya es injertado la historia de la mujer adúltera, pero en realidad todo este diálogo viene desde el capítulo 7. Y el Señor, hermanos, habiendo continuado en Jerusalén, siempre hablando de lo que Él representaba, dijo, hermano Jesús, a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Lo he hablado muchas veces, que ellos representan, a ellos se les llamaba a los fariseos, y a los que eran, hermanos, digamos, doctores en la ley, saduceos, y todos ellos, Juan les llamaba judíos. Y obviamente ocupaba una palabra generalizada, no solamente para ellos, sino para todos los que pertenecían, hermanos, a la nación. Y el Señor les dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. Quiero explicar algo importante. El libro, hermano, el Evangelio de Juan ha tenido 5 redacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, hermano, de que el Evangelio fue escrito en un dictado, que Dios iba hablando y Juan iba escribiendo. No, no es así. Sino que el Evangelio, para llegar a ser Evangelio y cerrar el canon de este Evangelio,
y ahora tenerlo en la Biblia, que es la palabra de Dios, tuvo que haber pasado 5 filtros de redacción. Es decir, que cada uno que iba redactando, hermanos, el Evangelio de Juan, iban añadiendo de tal manera que la única intención era mejorar. Porque la Biblia, hermanos, quiero que sepa que es un libro que tiene una totalidad de perfección. Pero lo que sí es importante es que está constituido las escrituras de 2 elementos. Primero es el elemento divino, perfecto. Es decir, Dios no se equivoca, no se contradice, no falla. Pero también tenemos el elemento de, hermanos, la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Los hombres que Dios escogió para redactar la Biblia, y luego, hermanos, en el transcurso de cientos de miles de años, estar, hermanos, copiando y añadiendo hasta tener la complementación de lo que ahora es, hermanos, la Biblia. Y esto, hermanos, hizo de que algunas partes de la Biblia y de los evangelios tuvieran añadiduras, injertos, que ya le expliqué que la historia de la mujer adúltera es un injerto totalmente, porque no pertenecía a Juan, pero lo insertaron, hermanos, los que redactaron el evangelio de Juan. Esto lo tengo que explicar porque hay ciertas cosas que son como fisuras bíblicas, que probablemente uno puede decir, parece que la Biblia aquí se contradice, pero no es la Biblia la que se contradice, sino que los hombres que están redactando la Biblia deciden, hermanos, ir mejorando poco a poco la redacción de la palabra, de tal manera llegar a tener, hermanos, lo mejor posible y la mejor intención. Pero esto no significa de que Dios se haya equivocado, de ninguna manera. ¿Por qué no? Porque todo lo que respecta al mensaje de Jesús para la humanidad nunca fue alterado, porque, hermanos, los que iban redactando decidían añadir ciertas cosas que creían conveniente ponerlas. Entonces usted va a decir, pastor, pero la Biblia dice que el que le añade o le quite, Dios quitará y borrará su nombre del libro de la vida. Sí, pero ese es en concepto, hermanos, doctrinal. Es decir, que si yo vengo y digo, bueno, yo voy a traducir la Biblia, pero voy a insertarle ciertas cosas, como por ejemplo, están los libros de los mormones, hermanos, los atalayas, están los libros, hermanos, de José Smith, está, hermanos, incluso algunas Biblias, hermanos, que ya tienen alteraciones, hermanos, totalmente ya arbitrarias. Eso es pecado. Pero lo que los hombres hicieron, no, porque el Espíritu Santo los iba inspirando a redactar. Porque es como que yo le dijera a usted, hermano, le voy a entregar la Biblia, pero el problema es, la Biblia tiene que ser trascendental todo el tiempo, y yo no me puedo quedar que si este libro que yo tengo es el único que va a estar. No, hay que seguir redactando, traduciendo, redactando, para que la palabra no se detenga. Y si usted puede ver, más de 2000 años, hermanos, que el Señor vino a esta tierra, y, hermanos, y la palabra empezó a ser, hermanos, predicada, y luego, hermanos, grabada en página como lo tenemos ahora, ha llegado hasta nuestros días. Solamente, hermanos, el Vaticano durante 500 años, los primeros 5 siglos, él había escondido la palabra y había, hermanos, puesto las indulgencias, que era lo que la gente escuchaba, hasta que ya conocemos la historia, que un hombre llamado Martín Lutero, hermanos, descubre, siendo un doctor, no solamente en teología, sino también, hermanos, en ciencia jurídica, descubre, y era monje católico, descubre, hermanos míos, de que en realidad lo que la Biblia decía no era lo que el Vaticano enseñaba. Y por eso es que decidió poner 95 tesis para demostrarle a la gente en Alemania de que en realidad no era lo correcto que se les estaba enseñando. Y esa noche, hermanos, le dieron fuego a la catedral de Alemania, cuando vieron que realmente, hermanos, no se necesitaba. Y precisamente estoy explicando esto porque en las 95 tesis Martín Lutero resaltó un versículo que es el más, hermanos, poderoso y eminente, hermanos, aparte de San Juan 3:16, y es que Martín Lutero dijo que ya no era necesario indulgencia ni pagar absolutamente nada para ser libre, sino que mencionó San Juan 8, hermanos, 36, cuando dijo: si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libres. Amén. Es decir,
que ya no se necesitaba indulgencia, ya no se necesitaba ningún tipo de ritual, ninguna intercesión mía, porque desde el momento en que usted recibiera a Cristo, la sangre del Cordero inmolado que fue derramada en la cruz lo iba a limpiar de todo pecado, y usted iba a ser libre para poder adorar al Señor. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que aquí va a encontrar usted una fisura contradictoria. ¿Cuál es? Si usted se fija, la Biblia dice que los judíos procuraban matar a Jesús, ¿sí o no? ¿Se recuerda que leímos esa parte? Ahora, vea lo que dice aquí. Digo entonces Jesús a los que habían creído en Él. La pregunta es, si momentos antes Él dice que a Él lo procuraban matar, ahora entonces la pregunta es, ¿y estos quiénes son? Los que Él dice que los pocos que habían creído, es decir, Jesús a los judíos que habían creído en Él. Entonces usted va a decir, bueno, ¿y cómo es esto? Juan está diciendo que los judíos procuran matar a Jesús, y ahora Jesús dice de que había gente que creía en Él. Es que, hermano, el Evangelio de Juan es bien detallista, y de hecho Juan tiene ese cuidado. ¿Por qué? Porque lo que aquí explicaría lo siguiente: como no va Juan a dividir los grupos entre a los judíos, a los hebreos, al pueblo, no, él no va a hacer eso. Él directamente dice judíos, es decir, copia esa palabra y le pone como judíos. Pero resulta que algunos expertos técnicamente dicen de que lo que está hablando Juan con respecto a lo que Jesús dice, que algunos habían creído en Él, es un segundo grupo. Es decir, había un grupo que creía en Él y había un grupo que procuraba matarlo. Y esto es un fenómeno que ha pasado en todo el mundo, en todas las generaciones y en todas las iglesias. Un grupo cree en el Señor y el otro simplemente calienta una silla. Amén. Eso sí es claro. En toda iglesia, no se crea. Usted dice, mire, pero esa iglesia tiene como 2,000 miembros. No importa que tenga 2,000 miembros. Le aseguro al 100% que si Dios pone el escáner espiritual que Él tiene y el poder y la omnisciencia que Él tiene, le aseguro que solo un 20% verdaderamente son los que creen en Él. Recuerdo, hermanos, que en una ocasión un hombre fue llevado a Estados Unidos desde Puerto Rico, y la voz audible le dijo de Dios: dile a esta iglesia y al pastor que si hoy fuera mi venida, 115 se quedan y 5 se van, incluyendo el pastor que está en adulterio. Entonces siempre habrán dos porcentajes en la iglesia: unos que creen de veramente y otros que están pasando el invierno en la iglesia. Eso es todo. Pero ese remanente que cree en el Señor, no perfecto, pero se entrega con totalidad, sin, hermanos, sin escrúpulo, sin poner pretexto, aunque llueve, aunque truene, aunque vengan vientos contrarios, aunque vengan momentos difíciles, sabe que el remanente que Dios ha escogido y los hombres y mujeres que creen en su palabra y su palabra permanece en ellos, jamás serán removidos, y se cumplirá lo que dice la palabra, hermanos, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. El justo es como el cedro en el Líbano, que aunque se mueva no se puede caer. Amén. Y la senda del justo va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Usted puede estar peleando toda una vida y estar diciendo, ¿y ustedes por qué no se meten con Dios? ¿Y por qué aquellos sí? ¿Y por qué aquellos no? Y usted va a ver gente que vive cerca, la que menos se congrega, y gente que vive lejos, la que más se congrega. Usted va a ver gente, hermanos, que tiene accesibilidad a un transporte y no quiere congregarse porque busca capricho, porque busca cualquier, hermano, mentira para no venir al culto. Pero habrá gente que tiene que pagar hasta Uber, habrá gente que tiene que pagar transporte, habrá gente que tiene que decir, aunque sea pastor ahí en la rampa, lléveme, porque el que realmente cree en el Señor y lo sigue, hermanos, el anhelo más grande es permanecer en Él. Alguien alaba al Señor. Amén.
Tenemos claro que hay dos grupos, ¿verdad? Probablemente el que está a la par suya no pertenece al grupo suyo. No estoy hablando de que usted es de los embajadores, ni las hermanas, ni los, no. Estoy hablando de los que realmente se mantienen, de los que sí creen en las promesas del Señor. Ahora bien, aclarando este punto, el Señor dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, ¿qué es un discípulo? ¿Qué entiende usted por un discípulo? Hay una versión, o más bien una explicación, que discípulo se refiere, hermanos, que es alguien que permanece y persiste, hermanos, en lo que él es enseñado. Por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes ahorita? Ustedes se han vuelto discípulos de Jesús. ¿Por qué? No porque cree que ser discípulo es levantarse en la mañana y decir: gracias, Señor, por un nuevo día, gracias porque el sol lo veo ahora, y aunque ya quizás ni mira bien, pero ya usted sabe que está de día. Gracias, Señor, porque ya es noche y ya la luna ya salió y me diste vida. No, eso no es ser un discípulo. Ser un discípulo tampoco es que usted se acostumbre a venir 2 días a la semana o cuando usted quiera. No, eso no es ser discípulo. Ser discípulo es aquel que persiste en una enseñanza, en continuar aprendiendo para un día formarse, hermanos, también él como maestro. Entonces Jesús dijo que el que quiere, hermanos, el que la palabra esté en él, dice, será verdaderamente su discípulo. Ahora quiero que vea interesante lo que va a continuación. Y dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es la primera vez que se menciona esto. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Ahora, hermanos, hay 3 pasos para ser libre. ¿De qué clase de libertad? No estamos hablando de una libertad física. No estoy hablando de que alguien esté amarrado en la casa, hermanos, con cadenas y que no lo dejen salir. Yo no estoy hablando de esa libertad. Estoy hablando de la libertad del pecado. Y hay 3 pasos para ser libre. El primer paso es creer en Jesucristo. Y aunque para usted sea simple y decir: no, yo sí creo en Él, yo no estoy hablando de creer de boca. Estoy hablando de creer con la vida. Estoy hablando de creer con el corazón. Estoy hablando de creer que aunque yo no lo veo, y aunque yo no lo veo, y aunque no lo conozco en vista, yo sé que Dios existe porque yo creo en Él. Amén. Ese es el primer paso. El segundo paso es guardar su palabra para ser libres. El tercer paso es lo que él va a decir a continuación, cuando les dice, hermanos, que el que es, el que habita, es decir, el que la palabra habita en él y permanece en él, es verdaderamente libre. Entonces, el tercer paso para ser libre es ser perseverante en la escritura. Amén. Ahora bien, ¿de qué clase de libertad? Los ignorantes fariseos, ellos no hablaban de una manera espiritual, porque ellos estaban, hermanos, ignorantes a esto. Ellos estaban hablando de una libertad o de una, hermanos, esclavitud física. ¿Por qué? Porque probablemente ellos se refieren a los yugos, hermanos, diversos que tuvieron, como fue, hermanos, Egipto, Siria, Babilónico, hermanos, Grecia, Siria y Roma. Ellos creían que estaba hablando Jesús de esa libertad, pero Él no está hablando de esa libertad. Él está hablando de una libertad, hermanos, del pecado. Y por eso Él está diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice el Señor, hermanos, verso 34: de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado es. Eso es lo que está hablando el Señor, la libertad del pecado. ¿De qué clase de qué clase de pecado estamos hablando? ¿De qué tenemos que hacer libre? Bueno, eso, hermanos, tiene una explicación cuando el apóstol San Pablo va a referirse, hermanos, allá en el libro, en la carta a los Gálatas. Y vean, yo solo voy a leer cuando dice la Biblia, hermanos, el apóstol San Pablo dice en el capítulo 5, versículo, hermano, número 1, dice: estás pues firme en la libertad con Cristo. Estar firme
estar firme, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oiga bien esto, es decir, ya le voy a explicar qué significa. El versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿qué está hablando Jesús? Verdaderamente libre es que ya usted no es esclavo de la mentira. ¿Cuántos mentirosos habían antes aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos mentían? ¿Cuántos decían que iban a llegar a las 3 de la tarde? Y decían, hermanos, que llegaban allá a las 6 de la tarde y mentía. ¿Cuántos decían, mire, este teléfono está bueno? Mentira, está fundido. Amén. ¿Cuántas veces le mintieron ustedes a su esposa? Mi amor, fíjate que el jefe me ha pedido que me quede trabajando horas extra. Mentira. Horas extra va a hacer usted, hermano, con la otra yegua que tiene por allá. Eso es lo que iba a hacer usted. No es que, hermano, usted iba a estar trabajando. Y similar a las mujeres. Las mujeres muchas veces decían, mi amor, fíjate que el jefe me ha pedido que haga un reporte. Mentira, no va a hacer reporte. Ella tiene, hermanos, otra persona, y por eso vive mintiendo. Entonces todas estas cosas habían hecho esclavos a ustedes y a mí, hermanos, del pecado. ¿Por qué? Porque la gente que mentía, aunque no quería, siempre mentía, ¿sí o no? La gente que era, hermanos, adúltera, aunque no quería, siempre era adúltera, porque estaban esclavizados. Ya es decir, no eran ellos quienes mandaban el pecado, era el pecado que los mandaba a ellos. Y por eso el borracho, tanto que deseaba dejar el guaro, no podía. ¿Por qué? Porque se levantaba a las 5 de la mañana y aquella gran goma que tenía, lo primero que deseaba es ponerse un trago, aunque sea de alcohol 90 por lo menos, hermanos, si no encuentra más nada. Entonces eran totalmente esclavos del pecado. Entonces Jesús vino y dijo: si ustedes conoceréis la verdad, es decir, Cristo, los que creen en Cristo, perseveran en la doctrina, en la enseñanza y en Cristo, ya no son esclavos del pecado. Por eso ahora, los días lunes, ustedes ya no son esclavos de ir a fornicar, ya no son esclavos de ir a adulterar. Ahora son esclavos de Cristo, para buscar la gracia, para buscar la misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esta palabra es la que tenemos que llevar a toda la gente. Ya no seas esclavo del pecado, porque Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas y a salvar y a buscar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Y usted puede decir: adulterio, soy libre. Fornicación, soy libre. Inmundicia, soy libre. Lascivia, soy libre. Idolatría, soy libre. Hechicería, soy libre. Enemistades, no soy libre. Pleito, soy libre. Celos, tampoco soy libre. Iras, carácter, enojados, iracundos. Ya es fiel con su pareja, ya no miente, ya paga lo que debe, no hay problema. Ya, hermanos, es diferente, pero sigue siendo todavía contendioso, todavía tiene un carácter iracundo. Entonces la pregunta es: ¿no es libre todavía? Amén. No lo estoy inventando yo, lo dice aquí la Biblia. Manifiestas son las obras de la carne: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Pelea con el esposo, pelea con la vecina, pelea con los chuchos y la chucha, pelea con los gatos en la noche. Gatos desgraciados, ahora que se mueran. Pelea con el panadero porque el pan estuvo muy aguado. Pelea con el que hace tortillas porque no se la llevó. Pelea con todos los hermanos dueños de empresa. El Claro, Tigo, hermanos, pelea con los de Anda, pelea con los del sur, con todos pelea. Amén. Este viejo desgraciado del panadero: mira, mi amor, este pan todo chuco que me trajo, y tal vez no es que este chuco está tostadito. Ay, ojalá que se lo lleve el diablo a ese panadero. Y por la noche: libre, yo, ¿cómo es? Libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Amén.
Mira qué vieja más desgraciada. Las tortillitas que me traigo por poquito y me trae galletas de la Oreo. Y por la noche, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo. Me voy con él, me voy con él. ¿Con quién te vas a ir? Amén. Está duro esto, ¿verdad? De eso está hablando el Señor, de una libertad verdadera. Todos tenemos derecho a enojarnos. ¿Quién no se va a enojar aquí? Todos. Levanta la mano todos los que se enojan. Si es que no le levante, le cae un rayo, hermano. Amén. Todos nos enojamos. Mire, se enoja con la cama porque le pegó un gran leñazo en madrugada, en ayuna. ¿Y la cama qué culpa tiene si usted fue el que pegó? Amén. Entonces, dése cuenta que hay muchos aspectos que nos hacen creer que no somos todavía libres. Y eso que usted me venga a decir, mire pastor, fíjese que yo ya cambié en esto, y me saca la gran lista del diablo. En esto no, en esto no, en esto no, en esto no y en esto no. Pero permítame, quiero ver si no me estoy equivocando. Aquí dice, clarito dice la escritura, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos de nosotros éramos hijos de la doña iracunda. No es de la mamá, ni de la suegra, ni nadie de ellos. Es el carácter tan impulsivo y reventado que tenía. Amén. Ahora fíjese algo interesante. No solamente está hablando de esas cosas, habla también de los pleitos, cual ya hemos leído, pero también me llama la atención lo que va a continuación. Vea lo que dice: contienda, disensiones. ¿Qué son disensiones? Se reúnen 2 o 3 hermanitas y viera, no hombre, no le hables a ese tipo desgraciado, no le hables, hombre, déjalo, no le hables. Cada vez que te dé la mano, ignorarlo, ignorar a ese diablo, no le hables. Y por la noche, cantando aquel coro, aquella alabanza: ¿cuántas veces debo yo? Ay, Señor, como me quebranta tu espíritu. Perdonar al que me ofende. Amén. Ese es el detalle. O sea, lo que le estoy diciendo es que área suya o mía aún no hemos sido libres. Pero la palabra nos puede libertar. La palabra nos puede cambiar. Todos luchamos contra diversidades. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Señor? Es este. Versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es uno de los que más carecen la gente, hermano. Templanza es dominio propio. No lo tenemos. Seamos honestos, no lo tenemos mucho. ¿Por qué no lo tenemos? Porque muchos, hermanos, probablemente un mes estén pero full, como dicen, con todo. De repente ya no viene a la iglesia. ¿Y qué le pasó, hermano? No, ¿qué le pasó? No, hermano, ese le gana. No, ese es dominio propio. Entonces, ahora bien, volvemos al tema. Lo que el Señor quiere es una plenitud completa de libertad. ¿Cómo lo alcanzaremos? Creemos en Él. ¿Cuántos creemos en Cristo? Número 2, dice permanecer en mis palabras. Esa es una. 3, perseverar en la palabra. Eso es lo que están haciendo ustedes, hermano. Cada uno de ustedes está perseverando. Si no, usted ya el diablo los hubiera botado. Pero mire, ustedes todavía permanecen, siguen, luchan, le echan ganas. No es fácil. Hay diversidad de pruebas, tentaciones, debilidades. Todos pasamos por eso.
pero usted siéntase valiente, que todavía, hermanos, está de pie, aunque no somos perfectos, pero está de pie todavía. Y yo no puedo venir a juzgar jamás nada de su carácter, cuando sé que lucha, pero Cristo quiere que seamos libres verdaderamente, aunque nos cueste totalmente. Tenemos que seguir. No se dé por vencido, luche, porque un día el Señor lo va a libertar totalmente. Amén. Y ojo con esto, no se deje meter cizaña del diablo. Cuando le dicen, si no vale la pena que vaya, siempre se dice, y muchas veces las esposas son las culpables de esto. ¿Por qué? Porque la misma esposa le dice, ya ves que vos sigues siendo lo mismo, no cambiás, ya ves sos inútil. Y en lugar de a veces decirle, mi amor, tratemos la manera de seguir adelante, arreglemos las cosas. Eso, y no solamente pasa en las esposas, sino que pasa en los esposos también. Hay esposos que le dice a la esposa, mira, ¿quién te ha dicho que vos sos la gran sierva del Señor? Qué mentira te han dado. El propio esposo. Hombres, hermanos, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no le dan fuerza? Hija, échale gana. Mira, corazón, terrón de azúcar, chocolate, bombón. Échale gana, por favor. Amén. ¿Está aquí? Eso se trata de perseverar, que el Señor nos va a hacer libres, que Él nos va a dar la oportunidad de ya no ser esclavo de nada ni de nadie. Ahora, algo que sí tenemos que entender: ya no somos esclavos del diablo, ni de los vicios del diablo, ni nada de este mundo. Antes éramos esclavos de Halloween. ¿Se recuerda los que celebrábamos Halloween? Los que nos gustaba vestirnos de brujos, aunque algunos hermanos probablemente ya tenían la cara. Alguien, hermano, se vestía quizás de un montón de cosas. Se recuerda que éramos fans, hermanos, fieles, idólatras al 14 de febrero, día de San Valentín, hermanos, que usted ni sabe dónde viene esa mentada tradición satánica. Pero muchos le hicimos, hermanos, jugamos amigos secretos. Incluso hay iglesias que tienen el descaro de jugar amigos secretos. Y si alguna me está escuchando, ojalá que le caiga esta palabra. Pero nosotros ya no somos esclavos de este mundo, ni las tradiciones de este mundo. Alabamos al Señor. Ya me imagino el pastor Guillermo, vaya, aquí vienen los papelitos. Raúl, a usted le va a tocar el hermano Edwin. Ay, ¿y qué le doy al hermano Edwin? No le puedo ofrecer pan con pollo porque él hace pan todos los días. No sé. Y empieza a inventar. Son locuras, tradiciones. De eso está hablando el Señor. De un yugo, hermanos, carnal y mundano, que ya no somos. Viene, hermanos, Navidad. Hay que poner el arbolito. Hay que celebrar Navidad. Hermanos, nosotros no celebramos ninguna fiesta pagana, porque ya no somos, hermanos, esclavos de este mundo. Ahora levante la mano. ¿Cuántos libres hay en esta noche? De un gloria a Dios fuerte a los que somos libres. Amén. ¿Está aquí? A su nombre. Por eso somos libres. ¡Libres! Hermano, ¿y a usted quién le tocó para el día de San Valentín? Disculpe, no, a mí nadie me ha tocado, hermano. ¿Y a usted quién le tocó? Me imagino que el diablo lo tuvo que haber tocado, ¿verdad? Una vez me dijo a mí una persona, y usted y a su esposa no le regale chocolatito el 14 de febrero. No, ay, qué desamorado es. Amén. ¿Y de qué le sirve a los hombres el 14 de febrero llegar con el tumbo de chocolate si lo que le van a hacer una gran diabetes a la pobre mujer? ¿De qué le va a servir? Están viendo ustedes las esposas, que el esposo de ustedes va para arriba, hermano, y le están metiendo más chocolate para que se le acabe, hermano, ahí el páncreas. No. ¿Está aquí? ¿Cuánto nos gustaba estrenar el 24 de diciembre? A todos. Una vez me regalaron unas botas de vaquero a mí cuando tenía 8 años. Y dije yo, yo quiero estrenar estas botas, pero ¿cuándo? Si no hay ninguna época. Y ahí donde trabaja el hermano Raúl hacían jaripeos antes. ¿Se recuerda, verdad? Pues un día me invitaron, hermanos, a un día de campo, le llamaban, ¿verdad? Ok, y me llevé unas botas, hermano, y me sentía me miraba tan ridículo con botas de vaquero. Amén. Pero lo que yo quería era estrenarlas.
aunque nunca la volví a usar. Amén. Muchas de las hermanas han sido esclavos de las modas de este mundo. No, yo quiero unas botas de nieve, si aquí no hace frío, muchacha. Amén. No estoy en contra de que usted use ropa bonita ni que se vea muy elegante decorosamente, sin provocar. No estoy en contra de eso, pero ya no es esclavo usted de eso. ¿Sabe qué hago yo cuando compro un par de zapatos? Allá a las 400, 1300. Yo en el momento me los pongo. No, espérese, no, démelos ya, aquí me los pongo, écheme los viejos acá. ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo del mundo, de las modas del mundo. Y aunque usted puede, hermano, degustar la mejor camisa, entonces Jesús estaba hablando de la libertad, de que usted se sienta en paz, libre, feliz, con pruebas, pero se siente alegre. Ya no es esclavo de nada. Antes, hermano, ¿sabe por qué mucha gente vivía, hermano, depresiva? Porque llegaba el 24 y nadie me ha regalado nada. Nadie me dijo, me invitó a comer. Llegó el 14 de febrero y nadie me regaló por lo menos un chocolate. Eso es lo que hace el diablo, oprimir y subyugar a las personas. El mundo, hermanos, del paganismo. Pero los que somos libres en Cristo, hermano, tenemos un mejor regalo. ¿Y sabe cuál es? Es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Ya no somos esclavos de este mundo, sino esclavos ¿de quién? De Cristo. Amén. ¿Está aquí? Por eso el apóstol San Pablo recalca y dice: procurar ya no volver a la vieja manera de vivir, porque a eso vino Cristo. Veamos un hecho contundente. Jesús entró a la casa de Zaqueo, ¿sí o no? Y cuando le dijeron los fariseos: ¿y este que viene a ser la casa de un pecador? Entonces dice la Biblia que Zaqueo se puso de pies y dijo: Señor, todo mi bien, la mitad de mis bienes, yo se la doy a los pobres. Y si en algo yo he defraudado, devuelvo cuadruplicado lo que yo he robado. Eso se llama libertad. Zaqueo ya no era esclavo del dinero. Zaqueo ya no era esclavo, hermano, de la avaricia. Zaqueo ya no era esclavo del robo, hermano, ni del engaño, porque apareció Cristo. ¿Y sabe lo que dijo Cristo? Verdaderamente este también es hijo de Abraham, porque hoy la casa de él ha sido salvada, y el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Amén. ¿No se alegra usted, hermanos, de los hechos contundentes, oculares, que la Biblia registra, hermanos, en páginas, que no fueron cosas inventadas, sino reales? Hay otro hecho que es lo contrario, en la inversa de lo que pasa. Cuando llega un hombre, hermano, joven, fariseo, y le dice: maestro, bueno. Y le dice: ninguno es bueno sino mi Padre. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Te sabe los mandamientos? Desde pequeño: no matarás, no adulterarás, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero aún te falta una cosa, le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. ¿Qué rostro fue el que puso? A ver, ¿qué rostro fue el que puso, caballero? Dice que estuvo un rostro triste. ¿Por qué triste? Porque el tipo era hipócrita, estaba camuflajeado de una religiosidad externa, pero por dentro estaba lleno de avaricia. Su dinero era el primer lugar, y ahí es donde Dios lo probó, cuando demostró que le dio tristeza entregar los bienes a los pobres. Ahí entonces Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, como el camello no puede entrar en el pajar de una aguja. ¿Qué quiere decir? Hay gente que está atada al dinero, hay gente tan miserable y tan avarienta que le duele dar $1 para la iglesia porque creen que se van a quedar pobres, y están atados al dinero. Escuche, atados al dinero. Amén. Aunque no digan amén. Yo sé que no es nada con ustedes, pero hay gente que no está viendo. No, ay, Dios mío, yo perder un día de negocio. Ay, Señor. Amén. Están anclados. Aquella mujer adúltera, ¿se recuerdan que ya vimos esa historia? La mujer estaba hecho pedazos, hermano, porque la tenían en la mira para matarla.
Y esa mujer me imagino que así la hacía. Esperaba el primer leñazo de la pedrada. Y donde ve que nadie la esté tirando, entonces, mujer, ponte de pie. Ponte de pie. ¿Dónde están los que te acusan? No, ninguno. Pues si ellos no lo hacen, menos yo. ¿Qué le dijo? Vete en paz. Hermano, hermanas, eso es lo que hace el Señor. Darnos la paz que el mundo no nos pudo dar. Levantarte por la mañana y sentirte tan tranquilo y en paz. Y poner por primer lugar aquel versículo, más buscar primeramente. Te levanta, empiezas a hacer tus huevitos estrellados con chile, con limón, con jalapeños, hermanos, con tortillas, frijolitos guisados. Y ya, hermanos, aquella persona tan contenta, tan en paz, porque ya no es esclavo de estos vuelos, ya no es esclavo del cigarro, ya no es esclavo de, hermanos, de la música pagana, ya no es esclavo de la música rockera, ya no es esclavo de los juegos en los teléfonos. Yo no sé si habrá alguien que juega todavía en los teléfonos. Yo no lo sé. Pero si lo hay, tenga cuidado, papá, porque usted es esclavo de esa mentira. Porque usted puede pasar 2 horas desvelándose jugando ahí en esos juegos, hermanos, descargados de la Play Store o de lo que se llame, pero no tiene valor de orar ni 5 minutos. Échese la cobija todo lo que quiera, le regalo 5 sábanas, pero el ojo de Dios lo está viendo. Es esclavo de eso. Qué desesperado, ay Dios mío. La FIFA. Voy en primer lugar, ya casa del campeón, ya voy a ser campeón. Hombre, aviente a la basura esa desgracia y sea campeón, pero en el reino de los cielos. Amén. Esclavos del mismo WhatsApp. No pueden dejar un ratito el teléfono. Esclavos del mismo Facebook. Está bien que tengamos Facebook. Gloria a Dios. Mire, voy a soltar algo pero tajante aquí, duro. Pero escuche lo que le voy a decir. Detrás de miles de cristianos evangélicos que transmiten, que predican, que cantan, ministran alabanza, solistas y todo, hay un montón de hermanitos y hermanitas que son esclavos de los estados de WhatsApp, que son esclavos de las fotos sensuales. Arriba está aquel gran nombre y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y empieza, y aquella foto bien sensual, bien. Y sabe que le canta a mucha gente, hermanos, a muchas mujercitas evangélicas que les gusta tomarse ese tipo de fotos. Les encantan que les diga cosas bonitas. Qué linda es, sierva. Qué hermosa es, sierva. Qué guapa la hizo el Señor. Sierva, qué camananzote más lindo. Y empieza: ay, gracias, hermano. Ay, gracias, hermanito. El Señor, la gloria es para Dios, hermanito. Vayan, hermanos, a botar esa basura y no sean esclavos de los piropos y likes. Ajá, alguien alaba a Dios en esta hora. Me quiero tomar una foto. Está bien, usted tome una foto y ponga un texto bíblico, gloria a Dios, pero no lo haga sensual. No lo haga sensual. No lo haga con malicia. Y peor si se le está cayendo la mano. Son tantas cosas que están pasando en las redes. Esclavo en su totalidad. ¿Está aquí? No. No es pecado que tú vengas y subas un estado de WhatsApp. No es pecado. Hazlo. Publica las maravillas de Dios. Pero sin que Dios conozca que la intención tuya es que te digan linda, preciosa. ¿Sabe qué hacen muchos hombres, hermanos? ¿Por qué cree que levantan pesa? Porque les encantan tomarse fotos así, mire, con el micrófono. Son esclavos de la vanidad. Eso es todo. Son esclavos de la vanidad. De esa libertad. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el gozo a ustedes?
¿Están alegres todavía? Amén. Muchas hermanitas lo que hacen es plancharse el pelo. Eso. Amén. Mira, ¿cuántos likes tiene la foto que subí? 500. Dios mío. ¿Ya te preguntaste si el like más importante está ahí? ¿Me está entendiendo? Tómese una foto y hágalo, gloria a Dios, con honradez, humildad y sin malicia. Sin malicia. Hermanas, nunca se tomen fotos enseñando sus caderas. Caballeros, nunca se tomen fotos queriendo enseñar los pectorales que ni tenemos, hermanos. Porque Dios lo conoce en su totalidad. Pectorales llamamos a la sandía, ¿verdad? De esta libertad habla Cristo. Ay, qué feo. Si dice usted ahora que ya tiene sus 30 y algo de años, no me interesa que me digan feo. Antes usted era guapo, tampoco me interesa. Hermano, pero no le interesa que lo chuleen. No, si yo tengo esposa, hermano, ya estoy felizmente casado. Pero pues sí, pero no me interesa nada. Porque algo estoy 100% seguro. Yo quiero que en usted, hermana, y en usted, hermano, se refleje la santidad y la gracia de Jesucristo. Jóvenes, que en ustedes se refleje. Cada vez que se tomen una foto, que se la tomen para que se refleje el poder de Dios. Y qué bueno que muchas veces hagan esto. Tomen una foto lo que eran antes y muestren lo que ahora son. Porque ahí se muestran los cambios verdaderamente. Alabado sea el Señor. Amén. Algunos hermanos ni a 20 likes podemos llegar. No nos importa. No nos interesa. Me dijo una persona: pastor, ¿no le interesa tener muchos likes? No me interesa, solo me interesa que los que escuchen la palabra sean personas que atesoren la palabra. De ahí no importa. El crecimiento lo va a dar el Señor, hermano. Usted tiene que entender eso, no nosotros. Pero tenemos que ser libres. Libres. Amén. ¿Cuántos éramos vanidosos? Yo era uno, hermano. Usted no se imagina, yo era el tata de la vanidad antes, hermano. Cuidadito que el Guillermo Guardado iba a ir con una camiseta que no estuviera ajustadita. Cuidadito. Y si medio se le salía. No. Los zapatos medio se me empolvaron. Ay, Dios mío, se me empolvaron los zapatos. No me interesa. Una vez traía 3 libras de tetunte de lodo, hermano, en los zapatos. No me interesa. Con esto no digo que va a venir todo, hermano, como que es María la del barrio. Amén. Es decir, todo destrozado. De ninguna manera. Amén. Pero los hermanos y las hermanas que se viven tomando selfies en las redes sociales para mostrar disque su belleza, y otros son tan pero tan inteligentes, solo muestran de aquí para arriba, para abajo no. Amén. Si le pide una foto, tómesela. Yo me he tomado muchas fotos con mucha gente. Por ahí había una hermana que me dijo: pastor, tengo 5 años queriendo una foto con usted. Venga, tomémosla. No hay ningún problema. No hay malicia, no hay nada. No me interesa. Hermano, tomemos una foto. Gloria a Dios, tomémonos una foto. Sonría. Yo siempre hago la misma sonrisa. No la cambio. Amén. No importa. Pero esto que está acá tiene que ser libre para Cristo. Y las hermanas tienen que aprender que el único que le tienen que demostrar que son bellas por dentro y por fuera es el Cristo de la gloria. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Igual los varones. Ustedes tienen que demostrar la belleza, porque todos ustedes son bellísimos delante de Dios. Amén. Solo uno dice amén. Amén. Tenemos que demostrar libertad a su nombre. Así que si el libro libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Por qué está el detalle ahí? Porque se recuerdan que un momento atrás Jesús les dijo: el que permanece en mí
será verdaderamente mi discípulo. Ahora vienen ellos y dicen, ¿cómo tú dices que nosotros, cómo tú dices, le dicen los fariseos, en el versículo número 33 le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos? ¿Cómo dices tú, seremos libres? Lo que ellos no entendían era esto. Cuando Jesús le dijo, el que es el esclavo, dice, perdón, el esclavo no queda en la casa, pero el hijo queda para siempre. Verso 34, me atraso. Jesús dijo, de cierto digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo de qué? Del pecado. Aquí lo resalta él, porque le dice, es cierto, ustedes son hijos de Abraham, pero quieren matarme. Así de simple. Le está diciendo, ustedes son hipócritas, porque pretenden ser hombres de ley y de santidad, y ustedes a mí me quieren matar. Entonces viene luego y le dice el Señor, vea lo que le dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué importante e interesante es que la palabra del Señor que haya cabida en su corazón. Que al entrar aquí en su corazón, la palabra quede adentro. Hermano, me voy a poner yo como primer lugar, pero creo que todos en algún momento la palabra nos ha exhortado y nos ha hecho reflexionar de muchas cosas. Yo soy el primero. ¿Cuántos levantan la mano? Yo soy el primero. No por lo que yo predico, sino por lo que me predican a mí también. Nos sentamos en la cama y dice, en esto fallé yo, en esto cometí un error. Pero qué lindo es cuando la palabra sí viene y hace el efecto por el cual es enviada. En esto estuvimos mal. ¿A usted nunca le ha pasado que le remuerde la conciencia? No le hubiera contestado a mi mamá mejor así. ¿No les pasa a ustedes que dicen, no le hubiera contestado mejor así al hermano? Me siento mal. Eso es bueno, porque hay una palabra de conciencia que está haciendo un efecto en el corazón. Es como que usted diga, aquí sí fallé yo. Muy fuerte le contesté a mi esposa. Y después yo dije, mi amor, perdóname. Me dejé ir por la ira, estuve enojado. El estrés, el cansancio. Entonces, cuando eso pase, eso es bueno. Siéntase bien. Pero qué duro es cuando diga, no, a mí no me hace nada de efecto. Pero qué lindo cuando usted reflexiona, caballero, y dice, aquí sí, Señor, perdóname. Y llega la esposa, mi amor, perdóname, yo al huevo no le eché nada porque estaba brava. Por eso yo te lo di así crudo. Y como el que tiene hambre, hermano, no siente nada de que está crudo, nadie te lo come. Pero todos tienen la palabra, es lo que dice el Señor, porque en ustedes mi palabra no haya cabida. ¿Verdad que en ustedes sí hay cabida la palabra? Hermanos, enojados todos podemos hablar de más, todos. Pero después venimos y reflexionamos. ¿Está aquí, hermano? ¿Por qué reflexionamos? Porque ¿cuál es el elemento importante de la palabra? Hacernos, dígalo, libres. Repito, ¿cuál es el elemento fundamental de la palabra? Hacernos, eso, libre. Y libertad es pedir perdón. Libertad es tener paz con mis hermanos. Fíjese que cuando nosotros estudiamos bachillerato, al cobrador siempre lo queríamos engañar porque no queríamos pagarle las 2 coras. Entonces, ¿para dónde va? Ahí para el de Pillo. Mentira, íbamos para Santa Tecla. 35 centavos. Y ya el cobrador, cuando ya nos conocía, nos quedaba viendo. Nos hacía esa cara, ¿verdad? No, de que habíamos mentido. Y en una ocasión, recuerdo yo que me sentí mal conmigo mismo y dije, esto no es lo que mi madre me ha enseñado. Y ella me decía, ser justos y legales, aunque aún a ti te paguen mal. De ahí no. ¿Para dónde va? Para Santa Tecla. 2 coras. Aquí está. Hermano, mire, la palabra nos hace tener tranquilidad. ¿Sí o no? Paz. Se sentó a la par de la fulana. A mí no me interesa quién sea. Yo con todos me llevo bien. Dios le bendiga. A ver, hermano. Pero usted tiene paz, tranquilidad. Y tal vez usted le dicen, dígale que está la par suya, que le dé una sonrisa. Pero usted tiene paz, tiene tranquilidad. Amén.
Porque la Biblia nos hace libres. A su nombre. Así que dile a tu hermano que la palabra haya cabida en tu corazón. Dile que haya cabida. Aunque por la calle su mente vaya divagando. Me dio duro el pastor. ¡Qué bárbaro! No tuvo misericordia. Mejor se hubiera quedado en Nicaragua. Parece que estoy leyendo pensamientos, ¿verdad? Feliz la pasamos sin él. Amén. ¿Cuándo se va otra vez, pastor? No, pero está bien. Moléstese conmigo, enójese conmigo, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre a todos. Dele un aplauso al Señor Jesús en esta hora. Y Jesús dice, termino, y vosotros hacéis, y hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, esto sí es terrible, hermano. Pero voy a dejar solamente el chile jalapeño de la sopa del próximo lunes. Oiga lo que le dice el Señor. Ustedes hacen lo que oigan acerca de vuestro Padre. Y más adelantito les pega y dice, ustedes son hijos de vuestro Padre Él. Y ahí vamos a dejar porque continúa el siguiente lunes. Hermanos y hermanas, un placer volverlos a ver otra vez. Me alegro de estar con ustedes, hermanos, y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bendiciones.